vamos a cubrir lo que es la parte de solución indirecta, ¿ok? Que es precisamente cuando nosotros le aplicamos una tensión al diodo, ¿verdad? Que es superior a cero. Yo estoy aplicando una tensión superior a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es notorio del análisis que acabamos de hacer que lo que sucede inicialmente con esto es que la consecuencia inmediata es que el potencial intrínseco, ¿verdad? Que en este caso, cuando ya aplicamos SUJ, ¿verdad? Lo que pasa es que de forma inmediata, al aplicar una tensión superior a cero, va a disminuir, ¿ok? El potencial de juntura disminuye, entonces empieza a permitir la conducción por alguno de los mecanismos que ya vimos, que es Difusión. difusión, ¿ok? Esto entonces empieza a permitir la difusión. ¿Ok? Al empezar a permitir la difusión, entonces vamos a tener un efecto con los huecos y un efecto con los electrones. Resulta entonces que habrá un traslado de huecos desde P hacia N. Entonces, como la barrera que impedía que los portadores pasaran de un lado hacia el otro, se bajó y se empieza a bajar conforme más tensión yo le aplique VA, habrá menos tensión de juntura, es decir, menos barrera que la que tiene de forma intrínseca, phi sub E, ¿verdad? Y empieza a dejar pasar huecos desde P hacia N. Y del otro lado, respecto a electrones, desde la parte mayoritaria de electrones, ¿verdad? Que es N, habrá un traslado de electrones desde N hacia P. ¿Ok? Empieza a ver ese traslado de eso, ¿verdad? Por difusión, ¿verdad? Ya que de cierta forma se pierde el equilibrio de forma momentánea. ¿Ok? Entonces, los niveles de portadores mayoritarios del lado N, no se ven afectados, ¿verdad? Se empieza a dar un traslado, pero recuerden que hay una consecuencia inmediata cuando eso pasa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empieza a pasar esta cosa, vamos a tener que en el diodo, internamente, ¿verdad? Se va a ir formando una zonita por acá, ¿verdad? Digamos, si esta es la parte N, y aquí yo lo que tengo son electrones, estos electrones empiezan a movilizarse hacia allá, ¿verdad? Y por acá tenía la parte P, donde había huecos, y estos huecos empiezan a movilizarse en el otro sentido, ¿verdad? En dirección de la corriente técnica, ¿ok? Que normalmente se define corriente técnica a la que va en el sentido de los portadores positivos, ¿ok? Es decir, de los huecos. Ahora bien, entonces, como se empiezan a mover los que están más cerquita de la fuente de unión, pues entonces empieza a haber una ionización. En este caso, tendremos una ionización positiva y así, ¿verdad? Bien, positiva, y de este lado tendremos una ionización negativa, ¿verdad? Y eso me genera un campo eléctrico que se contrapone a la difusión, logrando en algún punto la estabilidad. Por eso es que, entonces, a pesar de que existe eso, ¿verdad? Nosotros no desequilibramos el dispositivo, es decir, los portadores mayoritarios no se ven afectados. Entonces, con este efecto, los mayoritarios de ambos lados no se ven afectados. ¿Por qué no se ven afectados? Porque hay un punto de equilibrio de traslado de difusión, ¿ok? Por el contrario, si analizamos los minoritarios, ¿verdad? Vean que
En el caso de minoritarios, si yo analizo los minoritarios de este lado P, ¿qué sucede? Yo aquí tenía alguna cantidad de electrones, a pesar de ser P. ¿Okay? Esa cantidad de electrones, de acuerdo a la ley de acción de masas, sería igual a la concentración dividida entre la concentración intrínseca al cuadrado. O sea, es bastante pequeña. Pero al haber un traslado de esos mismos portadores acá, de electrones que había, eran poquitos. A la hora de que empiezo a bajar el potencial acá de la juntura, entonces empiezan a pasar electrones del lado N al lado P, y lo que va a suceder es que los minoritarios sí se van a ver afectados, porque ya ahora van a ser bastantes más. ¿Okay? Lo mismo va a suceder con los, aquí sería entonces el caso de los electrones. Exactamente el mismo escenario tendríamos de este otro lado con el caso de los huecos. Antes de que se aplicara potencial, los huecos eran poquitos, eran, por ley de acción de masas, eran la concentración dividida entre la concentración intrínseca al cuadrado. Entonces, eran muy poquitos, pero a la hora de bajar el potencial y se pasan portadores que aquí son mayoritarios para este lado, entonces los minoritarios sí se ven afectados. Entonces los huecos aumentan y los electrones aumentan. Lo que pasa entonces es que de aquí es donde sale el criterio de que cuando yo polarizo en directa a un diodo, el cálculo de la corriente de ese diodo se realizará con únicamente el efecto que hay en los minoritarios, ¿ok? Porque los mayoritarios no se ven afectados en gran medida. Hay un equilibrio interno en el diodo. ¿Sí? Ahora bien, hay que tomar en cuenta que para que eso sea exitoso, el diodo debe construirse de forma tal que la longitud del material sea suficientemente pequeña para que los portadores minoritarios tengan tiempo de atravesar el sustrato, ¿verdad? Sin que haya regeneración o recombinación en ese proceso. Es decir, debe ser menor a la longitud mínima de movimiento que tienen los portadores. ¿Recuerdan eso? Hay una longitud mínima de colisión, hay un tiempo mínimo de colisión, entonces se debe construir de forma tal que sea tan pequeño que cuando yo aplique un potencial, sí dé tiempo de que pasen de un lado al otro. Si no, lo que tendremos será una recombinación, porque a la hora de que un electrón se mete del lado P, ese electrón tiene una alta probabilidad de recombinación porque lo que se va a topar son puros huecos de ese lado. Pero si se hace tan pequeño que al portador o al electrón le dé tiempo de cruzar, entonces el efecto que deseamos se va a cumplir. Mayoritariamente, ¿verdad? De forma probabilística, la probabilidad de que pasen al otro lado es muy alta. Entonces, si no hay recombinación, el perfil de concentración sigue siendo lineal. Su derivada constante y por lo tanto el flujo de portadores sería un flujo de portadores constante. ¿Okay? Esta es la solución corta de ese problema. Como podemos decirlo, que pasa, se permite una corriente en ese escenario. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué pasa cuando todo ese efecto sucede? Cuando todo ese efecto sucede, vamos a analizar qué pasa con lo que es esta gráfica que está acá, que se denomina perfil de cargas. Perfil de carga no, perfil de portadores. Porque si ustedes ven la grafiquita, ¿verdad? Esa grafiquita es literalmente tomada del libro de Pedro Julián. Físicamente el libro se llama Dispositivos Semiconductores, Principios y Modelos, del autor o doctor Pedro Julián. Entonces, esta parte es literalmente el perfil de portadores que se da en directa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede, hacer un pequeño resumen sobre la solución en directa.
como pueden ustedes ver, esta parte de la izquierda, trataré de utilizar colores que contrasten aquí con el dibujo porque está un poquito borroso. Hice una copia del libro que no quedó tan bonita. Entonces, vamos a tratar de aclarar un poco. Este es el lado P, este es el lado N. Y recuerden que ya hemos venido hablando que constructivamente el diodo debe tener normalmente una concentración mayor del lado P que del lado N. Esto con el objetivo de que la cantidad de portadores que pase de un lado al otro sea muy grande. ¿Ok? Y que la probabilidad de recombinación que tengan de este lado sea menor. Entonces, en el sentido opuesto, tendremos un flujo de electrones, ¿verdad? Proporcional o equivalente al flujo de huecos de izquierda a derecha, los huecos, y de derecha a izquierda los electrones. ¿Sí? Entonces, Na es la concentración que tenemos de elementos dopantes aquí, ¿verdad? Es el exceso de huecos que tendremos, y Nd es la concentración con la que se dopó el lado N. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que sin tensión aplicada, ¿verdad? Habíamos llegado a la conclusión, y permítanme abrir la clase anterior para aclarar un poco eso. ¿Ok? Vean que esta clase obtuvimos explícitamente la ley de la juntura, ¿ok? La cual nos dice que tendremos minoritarios del lado P, ¿verdad? Son estos de acá, expresados matemáticamente por Nd, que es la concentración del lado derecho, ¿verdad? Multiplicado por el exponencial de la tensión o el potencial empotrado entre la tensión térmica. Es decir, ya nosotros tenemos un nivel de minoritarios que podemos calcular a este lado del semiconductor. ¿Ok? Quiere decir entonces que sin tensión aplicada, nosotros tenemos un nivel constante de minoritarios de ese lado. ¿Ok? Cuando nosotros aplicamos tensión, es decir, en la clase de hoy, vean que el perfil de portadores cambia. ¿Por qué cambia? En algún punto, él era N sub P, ¿verdad? Antes de que le aplicáramos tensión, él era N sub P, tal cual lo definimos con la ley de la juntura. Véanlo acá, N sub P constante por todo el lado P. Y P sub N constante por todo el lado N. Ambos dependen de la concentración que hay en el otro lado del semiconductor. Ahora bien, cuando yo aplico tensión, lo que está pasando es que yo tengo un incremento cerca de la zona de vaciamiento. Recuerden que esta cosa de acá expresa o representa, todo esto junto, expresa o representa a X sub N, que está constituido por X sub P y X sub N. Perdón, esto está mal porque no puede ser su N, tiene que ser su E. Entonces, su E es la sumatoria de X menos XP, es decir, esta diferencia entre ellos dos. Entonces, cerca a la zona de vaciamiento, que es esta, back, hay un incremento de los portadores minoritarios en el lado P y de los portadores minoritarios en el lado N, cerca de la juntura, cerca exactamente de la zona de vaciamiento. ¿Ok? Ahora bien, sigue siendo cierto que nosotros acá tenemos niveles aceptables, es decir, nosotros decimos la concentración la concentración de minoritarios N, es decir, electrones del lado P mayúscula, ¿verdad? En el punto menos XP deberá de ser mucho menor que la concentración Na, es decir, que este punto de acá. ¿Ok? También debemos
construir el diodo de forma tal que la concentración de minoritarios, P minúscula, del lado N mayúscula, en el punto X u N, debe de ser mucho menor que la concentración de donadores en el lado N, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo tengo del lado P, el criterio que tengo del lado P, y este es el criterio que tengo del lado N. A esta cosa, ¿verdad? Los niveles de portadores a cada extremo deben cumplir este criterio, y este criterio se le llama condición de baja inyección, ¿ok? Con el fin de que no se degenere el material, ¿verdad? Ahora bien, como les decía, para que eso sea efectivo, la longitud del material, es decir, en general, vamos a ver si los portadores de acá tienen que pasar, en general esta longitud de aquí abajo, ¿verdad? El X, la longitud, no debe de ser muy grande, sino que debe ser más pequeña que la longitud mínima de colisión que tienen los portadores. En N, como les digo, no se afectan los mayoritarios, pero sí se afectan los minoritarios, y en P pasa exactamente lo mismo, por lo tanto la corriente se calcula con los minoritarios. ¿Qué pasa con la corriente neta? Es decir, la corriente neta que estamos teniendo en el diodo se calcula únicamente con minoritarios. Entonces esa corriente neta, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá como apunte. Y neta, literalmente es calculada con minoritarios, ¿verdad? ¿Sí? Pero los componentes individuales de la corriente, es decir, JNA, JND, JPA y JPD, son mucho mayores que la INET. ¿Okay? De forma tal que yo puedo en algún punto considerar, incluso cuando está conduciendo, al diodo, un material en equilibrio. Vean que yo le estoy aplicando una tensión a él para hacerlo conducir, pero se ha diseñado de forma tal, siguiendo este criterio de acá, que la concentración de minoritarios del lado P debe ser muchísimo menor que la concentración de mayoritarios, y del lado N, la concentración de minoritarios muchísimo menor que la concentración de mayoritarios. Eso me va a permitir que la corriente neta, cuando él conduzca, sea muchísimo menor que los componentes individuales de la corriente en equilibrio, es decir, J de arrastre en N, J de difusión N, y J de arrastre P, y J de difusión P. Entonces, todos estos componentes serán muchísimo mayores que la corriente neta que se me genera a base de condición de baja inyección con portadores minoritarios, para que el material siga siendo un material en equilibrio. No vaya a ser que diseñemos un diodo que cuando empiece a conducir, empiece a hacer cosas raras porque está desequilibrado. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, podemos decir que la corriente neta, ¿verdad? El flujo de corriente total, por ejemplo, de negativos en P, ¿verdad? Porque así será, es que la que tenemos en P, la corriente de difusión, que sería en este caso, en este lado, si lo hago en P, tendríamos corriente de difusión de portadores negativos, ¿ok? Entonces, la corriente de difusión de electrones en P, para hacerlo completo, ¿verdad? Entonces será calculada literalmente por eso, ¿verdad? Tendremos que calcular esa corriente como J sub n,
Sería corriente de difusión de electrones, ¿verdad? Del lado P, eso sí, será calculado como, de acuerdo a su fórmula, Q por el coeficiente de difusión, el P o el N. ¿Qué piensan ustedes, chicos? N. ¿Y por qué N? Eso estoy revisando. No hace falta que lo revises, veámoslo de acá, César. Ok. Ve que yo tengo de este lado un incremento de los portadores minoritarios gracias a que yo bajé el potencial de barrera, ¿verdad? El empotrado, perdón. Bajé el Sí. potencial empotrado, entonces empecé a tener un incremento de los minoritarios del lado P. Pero estos minoritarios que están entrando aquí vienen del lado N. N. Entonces, por eso, a la hora de calcular esa corriente, necesito utilizar el coeficiente de difusión de N, no el de P, porque Ah, son electrones y vienen del lado N. Ahora ok. bien, esto, de acuerdo a la fórmula que ya logramos extraer en otras clases, será el diferencial de concentración a través de X, que es lo mismo que un gradiente, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo Sí. que el gradiente de N, ¿ok? Perdón, así lo escribo. Era el gradiente de N, ¿ok? Entonces, vean que del lado N, perdón, del lado P, yo calculo el coeficiente de difusión de electrones, es decir, de sus minoritarios. Y esto va a ser igual a Q de N. Y ahora tengo que determinar cuál es este gradiente, que no es ni más ni menos que una pendiente, como lo podemos ver acá en el perfil de portadores. ¿Ok? Este gradiente de acá. ¿Ok? Entonces sería esto. Y nosotros en clases anteriores habíamos visto que cuando nosotros tenemos un incremento de los electrones hacia allá, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase de difusión, de electrones hacia allá, la pendiente es positiva porque la corriente técnica va hacia ese lado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a decir que este gradiente está definido, ¿verdad? Este está definido por el punto más alto, para que dé positivo, que el punto más alto en este caso es la concentración de minoritarios del lado P en el punto menos XP, que ese es el punto más alto que tengo yo en ese gradiente. Entonces voy a decir que esto será N del lado P mayúscula, ¿ok? En el punto menos XP menos, ¿verdad? Aquí lo que estoy poniendo es el gradiente literalmente, menos la concentración que tengo yo de portadores minoritarios al otro extremo, ¿verdad? Lo que mide este W sub P es el ancho del lado P, ¿ok? Ese es el ancho del lado P. Y esto de acá es el ancho de la zona de vaciamiento del lado P. Ok, entonces, vean que acá, en ese punto, yo lo que voy a tener es la concentración de minoritarios del lado P, literalmente por condiciones intrínsecas, ¿verdad? M menos WP. Ok, entonces vean que aquí, en este punto alto, yo tengo la concentración que hay debido a la difusión y en este punto la concentración intrínseca. Eso me forma un gradiente. ¿Okay? Eso me forma un gradiente. Y todo esto lo dividimos entre el ancho de la zona en el lado P. ¿Okay? Aquí podemos meter que de WP menos X sub P, pero normalmente vamos a decir que X sub P es muchísimo menor que W sub P. Es decir, que yo no tengo una zona de vaciamiento más grande que el diodo, ¿verdad?
O sea, no tendría sentido. Si yo tuviese una zona de vaciamiento ahí, el potencial empotrado sería muy alto y eso no tiene sentido. Entonces, voy a decir que esto será al menos 10 veces, ¿verdad? Recuerden que el criterio para decir que algo es más grande que algo es como mínimo 10 veces. Como mínimo 10 veces esto es más grande que el ancho de la zona de vaciamiento del lado P. Entonces puedo omitir aquí abajo esa parte en X. Continuando con esta parte, ¿verdad? Asumiendo que se construyó de forma tal que este criterio se cumple, ¿verdad? La zona de vaciamiento no puede ser más grande que el lado P, o la parte que tengo en la zona de vaciamiento no puede ser ni siquiera parecida al ancho de la zona P. Entonces acá cuando yo saco el gradiente puedo despreciarlo y decir que eso es, si lo vemos acá, digo, hey, si esto es despreciable respecto a esto, entonces hey, puedo asumir que es de 0 a esto, ¿verdad? WP es esto, no importa cuánto es XP. Ahora bien, nosotros habíamos estudiado lo que es la ley de la juntura en la clase anterior, ¿verdad? Y la ley de la juntura nos decía, vamos a literalmente copiar eso de la clase anterior, que por lo menos para el lado P, que es este de acá, a ver si me permite copiar de un archivo al otro. Creo que sí. Sí. ¿Okay? Entonces, por ley de la juntura, yo sé que los portadores minoritarios del lado P equivalen a esto, ¿verdad? Equivalen a la concentración que hay del lado N por el exponencial de este cociente que está acá. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo decir entonces, ok, vamos a ver cómo está esto cuando hay tensión aplicada. Cuando hay tensión aplicada, entonces yo voy a decir que los portadores minoritarios del lado P, ¿ok? En el punto menos XP, que es el que me interesa, ¿verdad? Será igual a la concentración, siguiendo la ley de la juntura, ¿verdad? La concentración por el exponencial de menos el potencial de juntura entre UT. ¿Ok? Porque ahora tengo tensión aplicada. ¿Ok? Entonces vean que esto yo puedo igualarlo a ND por E a la menos lo que equivale el de la juntura que era ya se me olvidó, tenemos aquí arriba. Digamos que la juntura es phi B menos VA. Phi B menos VA. ¿Okay? Todo esto dividido entre UT. ¿De acuerdo? Porque ahora, esto es la juntura, ley de la juntura sin tensión aplicada. ¿Ok? Esto es ley de la juntura con tensión aplicada. Entonces, lo que cambia, recordemos, del análisis previo es que phi sub B ya no es phi sub E, sino que ahora es phi sub J, que es la diferencia que hay entre phi sub B y la tensión que yo le aplico. Básicamente, lo que podemos extraer de ahí, y una vez más, no sé por qué en activos gasto tanta pizarra y en sea no tanto. Bueno, ok. Eso lo podemos descomponer en que la concentración de portadores minoritarios del lado P, es decir, los electrones, exactamente en el punto de menos XP, será igual a la concentración del lado N, ¿okay? De donadores, por E a la P sub E, este menos lo hace negativo acá,
Menos, alguien me está preguntando algo, es que no se escucha bien. Chicos, Parece que era un hombre llamado Gerald Guzmán. sí, es que me parece que o alguien dejó el micrófono sin quitarle o le quitó el mute y no se dio cuenta, o está preguntando algo y tiene el volumen muy bajo y no lo puedo escuchar. ¿Ok? Entonces vean chicos que yo lo puedo desarmar en eso. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la ley de la juntura sin tensión aplicada, esto yo perfectamente lo puedo sustituir por la cantidad de portadores sin tensión aplicada del lado P. Ah, y aquí me estoy comiendo UT, UT, multiplicada por el exponencial de VA, es decir, la tensión aplicada entre UT. ¿Ok? Entonces, volviendo al cálculo de la corriente, yo perfectamente puedo sacar de acá, de esta ecuacióncita, ¿sí? Dándole 1. En 1, puedo volver y decir, ok, entonces acá J su ND, es decir, la densidad de corriente de electrones por difusión será igual a Q, que ya lo teníamos ahí arriba, ¿verdad? Y multiplicado por el coeficiente de difusión del lado N por, vean que ambos términos de acá, tanto este como este, ¿verdad? Son o contienen a N sub P, porque vean que la cantidad de portadores minoritarios del lado P en WP, que es donde termina el ancho de P, es precisamente el que teníamos en condiciones de sin tensión aplicada. Eso quiere decir entonces que este término de acá, pongámoslo en rojo para que se vea que esto es por aparte, tal vez amarillo para que no distorsione la ecuación tan feo. ¿Okay? Esto por acá será igual a N sub P, es decir, este de acá. ¿Okay? Eso es porque a ese extremo no se ve tan afectado, digamos, el flujo de portadores de un lado hacia el otro, entonces a ese extremo sigue siendo N sub P, lo que tenía de forma intrínseca. ¿Okay? Y ese componente de forma intrínseca también lo tiene esta combinación de acá, que es el N sub P en XP, ¿verdad? Que es lo que venimos calculando acá por medio de la ley de la juntura con tensión aplicada. ¿Okay? Entonces podemos sacarlo a factor común y decir, ok, el N sub P, que es la cantidad de portadores minoritarios en el lado P, multiplicándolo ahí, perdón, sacándolo a factor común, y dividiendo esta cosa entre el ancho, que es P, ¿verdad? Me va a quedar entonces un componente aquí que sería un exponencial de tensión aplicada sobre UT menos 1. ¿Okay? Entonces, esto es el aporte, este es el aporte que hace el flujo de electrones de N hacia P. ¿Ok? Pero nosotros también sabemos que hay otro aporte que realiza el número de portadores que va de P hacia N, que va a ser proporcional en electrones hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, la corriente total del diodo se puede calcular ya sea con electrones o con huecos. En nuestro caso lo estamos haciendo únicamente con electrones. Va a ser, por supuesto, entonces la densidad de corriente del diodo, que al final de cuentas es la corriente del diodo, será igual a la densidad de corriente de electrones por difusión del lado P más
la densidad de electrones del lado N, ¿verdad? Por difusión también. Normalmente, si ustedes lo calculan, ese otro componente, esto es, por acá con un distintivo, esto es en P. Si nosotros sacamos el otro, que sería no, esa fecha no quiero que quede ahí, en N, ese resultado da que los J sub P por difusión, como es un equivalente a la cantidad de electrones que van en el sentido contrario, entonces se saca con huecos aquí, quedaría Q por el coeficiente de difusión de P, por la cantidad de portadores minoritarios en lado N, entre el ancho del lado N, por el mismo factor. E a la VA entre UT menos 1. Entonces ya esas dos cosas sumadas, ¿verdad? Se hace por acá. Esas dos cosas sumadas me van a dar entonces la corriente del diodo, que será I sub D. Es decir, I sub S, ya ustedes ya vieron esto, entonces no se van a extrañar de por qué cambié tan repentinamente por el potencial, perdón, por la exponencial de la tensión aplicada entre UT menos 1. ¿Ok? A esto normalmente en algunos textos se le conoce como ecuación de Schottky. ¿Sí? Y es literalmente la que describe el modelo real del diodo. ¿Ok? Entonces, este I sub S, ustedes ya saben que proviene de la combinación de todos los elementos constructivos del diodo. Es decir, I sub S es igual, sub S será igual a Q A, que es el área transversal, ¿verdad? Hay que también tomarla en cuenta, por coeficiente de difusión de P multiplicado por los minoritarios del lado N, que tienen que ver con el lado P porque es de donde vienen, entre el ancho de N más el coeficiente de difusión de N, que esto no es mayúsculo porque es coeficiente de difusión, sería N minúscula, entonces esta es N minúscula, por los minoritarios del lado P. Esa sí es mayúscula. WP. ¿Ok? A esta cosa de acá se le conoce como corriente de saturación en inversa.